A Miaja se le encomienda la defensa de la capital a toda costa. Para auxiliarle se constituía una junta de defensa, bajo su presidencia, formada por representantes de todas las fuerzas políticas integradas en el gobierno. Igualmente, dispondría de un Estado Mayor propio. Miaja queda investido de las facultades delegadas del gobierno. En caso de extrema necesidad, debería salvar todo lo posible retirándose hacia Cuenca para fijar una línea defensiva en el lugar que señalase Pozas. Para que Miaja pueda cumplir su dificilísima misión, se ponen en sus manos varios instrumentos militares y civiles: el Estado Mayor de la Defensa, la Comandancia Militar de Madrid y la Junta de Defensa de la capital. Nada más abrir el sobre, Miaja se instala en el despacho del ministro y se dispone a montar su Estado Mayor con el apoyo del comandante Vicente Rojo, designado exprofeso para tal puesto por el propio Largo Caballero. En la mañana del día 7, Miaja da una orden general en la que hace saber su encargo de defender la capital a toda costa. Llama al entusiasmo y a la abnegación de la población. La consigna que se da a los combatientes es resistir sin ceder un palmo más de terreno. El nacimiento de la Junta tiene lugar en la madrugada del 6 al 7 de noviembre. Miaja se pone en contacto con la oficina del Comisariado de Guerra, situada en el Ministerio, y a través de ella y de los representantes de las organizaciones políticas y sindicales ajustan los nombres de los miembros de la nueva institución. La Junta celebra su primera reunión a las 8 de la tarde del 7 de noviembre. La componen, además del presidente, un secretario y 8 delegaciones o consejerías. Sus titulares son militantes, en general poco conocidos y carentes de experiencia de gobierno. Tienen, sin embargo, fe en la victoria, decisión y gran capacidad de trabajo. La secretaría la asume Fernando Frade, del PSOE. Antonio Mige, del PC, se hace cargo de la Consejería de Guerra. Santiago Carrillo, de las Juventudes Socialistas Unificadas, va a Orden Público. El cenetista Amor Nuño asume Industrias de Guerra. El ujetista Pablo Yagüe, Abastecimientos. José Carreño, por Izquierda Republicana, se encarga de Comunicaciones y Transportes. Enrique Jiménez, de Unión Republicana, de Finanzas. Mariano García, de las Juventudes Libertarias, de Información y Enlaces. Y Francisco Caminero, por el Partido Sindicalista, se responsabiliza de Evacuación Civil. La propaganda y el entusiasmo invaden la capital de España. Rafael Alberti pone acentos épicos a la defensa de Madrid. Madrid, corazón de España, late con pulsos de fiebre. Si ayer la sangre hervía, hoy con más calor le hierve. Ya nunca podrá dormirse, porque si Madrid se duerme querrá despertarse un día y el alba no vendrá a verle. No olvides, Madrid, la guerra, jamás olvides que enfrente los ojos del enemigo te echan miradas de muerte. Rondan por tu cielo halcones que precipitarse quieren sobre tus rojos tejados, tus calles, tu brava gente. Madrid, que nunca se diga, nunca se publique o piense que en el corazón de España la sangre se volvió nieve. Fuentes de valor y hombría las guardas tú donde siempre atroces ríos de asombro han de correr de esas fuentes. Que cada barrio a su hora, si esa mal hora viniere, hora que no vendrá, sea más que la plaza más fuerte. Los hombres como castillos, igual que almenas sus frentes, grandes murallas sus brazos, puertas que nadie penetre. Quien al corazón de España quiera asomarse, que llegue. Pronto Madrid está cerca. Madrid sabe defenderse con uñas, con pies, con codos, con empujones, con dientes, panza arriba, arisco, recto, duro, al pie del agua verde del Tajo, en Navalperal, en Sigüenza, en donde suenen balas y balas que busquen helar su sangre caliente. Madrid, corazón de España, que es de tierra, dentro tiene, si se le escarba, un gran hoyo, profundo, grande, imponente, como un barranco que guarda. Solo en él cabe la muerte.